el hombre que cargó todo el peso del mundo. Quiero que busquen en sus Biblias Isaías 53. Vamos a estar buscando en ese versículo de Isaías 53, versículo 5. Isaías 53. Isaías 53, 5. Dice la Biblia, la palabra del Señor en Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, siervo tuyo soy. Con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de todos mis hermanos en esta mañana. Señor, usa este instrumento tuyo para llevar, Señor, el mensaje que tú preparaste para dar a la iglesia. Lo que tú quieres comunicar, que no quede nada sin decirse de lo que tu Espíritu Santo quiere hablar. Te lo pido, Señor, de todo corazón. Abre nuestro entendimiento y muéstranos las maravillas de tu ley. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tengo una frase aquí para ustedes. Jesucristo cargó voluntariamente el peso total del pecado para ofrecernos redención, paz y sanidad, revelando el amor más profundo y el sacrificio más perfecto. Repito, qué bueno que usted pudiera traer cuaderno y papel y tomar nota, porque no es lo mismo solamente oír que escribir lo que el Señor está diciendo. Jesucristo cargó voluntariamente el peso total del pecado humano para ofrecernos redención, paz y sanidad, revelando el amor más profundo y el sacrificio más perfecto. Amén. Hermanos, en un mundo donde millones de personas cargan culpas, traumas y enfermedades, en un mundo donde anteriormente todo lo que tenía que ver con el espíritu, con el alma, lo atendía el pastor, ahora lo atienden los psiquiatras, los psicólogos y todos los motivadores y todas estas personas. Hermano, en un mundo lleno de traumas y lleno de enfermedades y sufrimiento, Isaías, el profeta Isaías, nos presenta el único que cargó todo eso y también mucho más. Este profeta Isaías escribe en medio de una crisis política y una crisis espiritual. Está escribiendo, ya el reino estaba dividido. Le escribe a Judá por el año 740 al 681 a.C. y anunció, mis amados, el juicio por el pecado. Judá había pecado y él está anunciando el juicio, pero también está anunciando, hermanos, la esperanza. Un siervo que sufre injustamente, un siervo que intercede por los pecadores y trae salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Isaías escribiendo el juicio que venía sobre Judá, sobre la idolatría. Se habían alejado, se habían separado, pero también está hablando de salvación para este pueblo. Y este siervo Jesucristo aparece también en Mateo capítulo 27 y aparece en Juan 19. No lo vamos a buscar porque son capítulos completos, pero solamente los menciono para que usted se dé cuenta que lo que está diciendo Isaías se cumplió en el Nuevo Testamento. En Mateo 27 usted va a conseguir este siervo que sufre. En Juan 19 usted va a encontrar este siervo que lo muestran. ¿Cómo lo muestran? Herido, lo muestran molido, lo muestran traspasado. Y luego en Hechos capítulo 8 confirma, hermanos, que Isaías 53 está hablando de él. Estoy trayendo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento cómo se cumplió esta profecía que Isaías dijo unos 800 años antes de que naciera el Señor Jesucristo.
Hermanos, los primeros cristianos vieron en este capítulo la clave para entender la cruz. Y hoy tú puedes ver este versículo reflejado en los evangelios que te mencioné, de Mateo, de Juan y también de Hechos capítulo 8. Hermano, para los que están tomando nota, quiero compartir 4 verdades con ustedes. Espero que el tiempo me alcance. La primera verdad que vemos nosotros en Isaías capítulo 53, versículo 5, es que Él fue herido por nuestras rebeliones. Amén. Hermano, esa palabra herido es una palabra hebrea y significa una perforación violenta, pero también significa una profanación. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue herido, fue profanado, lo golpearon hasta quedar, de ahí viene una palabra conocida en nuestro idioma que es hematoma. Entonces, Él fue herido y la causa de esa herida fue tu rebelión, fue mi rebelión. Y esa palabra rebelión significa transgresión deliberada, traición, escuche esto, una traición activa contra Dios. Así que cuando tú prediques y le hables a alguien del pecado, no lo suavices, porque tus iniquidades, tus pecados y los míos hicieron que Jesucristo fuese herido, fuese profanado, fuese golpeado, y la causa fue tus rebeliones. Y no son cualquier rebeliones. La palabra es pesha y significa transgresión deliberada. O sea, nosotros deliberadamente pecamos, cometimos iniquidades, transgredimos la ley deliberadamente. Así que mi hermano, fue una traición activa contra Dios. Ay, pobrecito. No, ningún pobrecito. Los seres humanos merecemos el infierno. Los seres humanos hemos profanado, hemos pecado, hicimos que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Y Cristo fue traspasado por nuestra ruptura de pecado. Por eso el Señor Jesucristo fue traspasado. No fue un accidente. Ay, lo mataron en la cruz, ¿qué vamos a hacer? Como dijo el borracho, ¿y quién lo manda? Dejarse agarrar. No es así, hermano. Fue una sustitución. El que debía morir en la cruz, el que debía pagar por sus deudas, era el ser humano, era usted, soy yo. Pero el Señor Jesucristo decidió ser sustituido, o Él tomar el lugar, nosotros ser sustituidos por Él. Hermano, es como un juez justo que está frente a un acusado. El acusado es culpable, sumamente culpable. Las pruebas están todas en contra de él. Y el juez dice: no puedo hacer absolutamente nada. Todas las pruebas apuntan a que él o ella es culpable. Pero entonces, ¿sabe qué hace el juez? El juez se quita la toga, se levanta de su estrado, toma el lugar del acusado y dice: yo pago la condena. ¿Qué? Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Todas las pruebas, nosotros deliberadamente, en una acción, hermano, activa en contra de Dios. Porque el ser humano está en una actividad de pelea y de riña en contra de Dios. Y no se quiere rendir. Y aún después de convertirnos, batallamos y luchamos por rendirnos en contra de Dios. Y el juez dice: todas las pruebas apuntan en su contra. No hay de otra. Me levanto de mi estrado, me quito la toga, tomo el lugar y yo muero en lugar del culpable. Hermano, te vuelvo a decir, no suavices la rebelión del hombre al predicar, pero tampoco ignores la herida de Cristo por ti. No ignoramos el peso del pecado, pero la culpa no debe llevar al pecador a esconderse, sino que lo debe llevar a la cruz del Señor Jesucristo. Así que en primer lugar, Él fue, ¿qué dice? El peso de la culpa. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado de una manera tremenda. En segundo lugar, Él fue molido.
molido. Escucha el término, primero dice herido y luego dice que Él fue molido. Lea conmigo el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, y luego dice que Él fue molido por nuestros pecados. Hermano, no pierda de vista que Él fue herido ¿por qué? ¿Qué dice la palabra? Él fue herido por las rebeliones, y luego dice que Él fue molido por los pecados. Y eso, hermano, es el peso del quebranto interior. Esa palabra molido es una palabra que viene del hebreo y significa aplastado como trigo por una piedra. No fue cualquier sacudón que le pegaron a Jesús. El escritor escoge una palabra bien interesante, y el profeta, anunciando que Jesucristo iba a tomar el lugar tuyo, el lugar mío en la cruz, dice que ese siervo sufriente fue aplastado como trigo bajo una piedra. ¿Por qué? Por tus pecados, por tus pecados, por tus iniquidades. Hermano, esa palabra pecado viene de una palabra hebrea que se escribe, o la traemos aquí nosotros a nuestro idioma, y se escribe algo así como abón. Abón con tilde en la O, tal cual como los productos abón. Y esa palabra pecado significa distorsión moral, culpa con consecuencias. El Señor Jesucristo fue molido como una semilla de trigo en una piedra por las culpas tuyas que trajeron consecuencias. Hermano, el profeta le está hablando, sí, al reino dividido. El profeta le está hablando a Judá, le está hablando a un pueblo que se había ido a la idolatría y se había separado de Dios, pero también te está hablando a ti, porque tú también has pecado y te has alejado del Señor. Hermano, Cristo no solo fue herido extremadamente, sino también triturado internamente. Por eso Él llevó el peso de todo el mundo. Hermano, yo miro esto como si fuera un alfarero que rompe el vaso para rehacerlo nuevamente. Así puedo yo ver esto. Y muchos hoy en este lugar están molidos por decisiones. Usted tomó decisiones y hoy se siente molido y quisiera devolver el tiempo, quisiera volver atrás. Usted tomó decisiones y eso le ha traído traumas. Hay personas que están en adicciones. Hermano, este versículo no es solo una teología para estudiar lo que el siervo sufriente hizo, sino que es medicina para tu alma. Él fue molido por ti. Y yo no sé si tú te has apropiado de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. En tercer lugar, dice el versículo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y vemos ahí entonces el peso, hermano, de la reconciliación. Esa palabra castigo que dice el versículo 5, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, es una palabra que significa corrección con propósito. El Señor Jesucristo recibió el castigo que tú merecías. Y fue por tus pecados, fue por tus iniquidades, fue por tu rebelión activa. Lo triste es que aún hoy día, conociendo a Cristo, vivimos muchas veces en una rebelión activa con Él, cuando no queremos servirle ni buscarle aún. De vivir agradecidos, vivimos completamente desagradecidos. La paz, el shalom que ahí se menciona, que el Señor Jesucristo encontró, que no es para que tú te sientas bien y vivas bien. Esa paz que el Señor Jesucristo alcanzó sobre Él, esa paz en la reconciliación con Dios. Él obtuvo una reconciliación con Dios. Él obtuvo una paz. Se acabó la guerra que existía entre el ser humano y Dios, y lo hizo el Señor Jesucristo. Oh, cuando nosotros vemos a los presidentes poderosos del mundo firmando tratados de paz y los admiramos y miramos y decimos, ¡wow, qué tremendo! Y nos olvidamos de que el Señor Jesucristo alcanzó la paz, pero esa paz llevó un castigo con un propósito, y esa paz es shalom, y shalom significa plenitud, significa una comunión con Dios. Él alcanzó
una paz absoluta. No sé si tú vives agradecido por lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. En estos días veía un reel donde un soldado, hermano, saltaba sobre una granada para salvar a su escuadrón. Lanzaron una granada donde estaba el escuadrón y él miró y vio que no había mucho tiempo, así que decidió lanzarse encima para proteger, por supuesto, todo su intestino. Sufrió, murió en el instante, pero el escuadrón quedó a salvo. Yo pregunto, hermano, ¿vives en paz o en ansiedad? Esa paz que el Señor Jesucristo consiguió, esa reconciliación que el Señor consiguió con el Padre, ¿tú vives en paz o vives en ansiedad? ¿Tu comodidad conoce el shalom de Dios? ¿O tú dices, yo no consigo ninguna paz, ni veo paz por ninguna parte, yo no tengo paz, en esta casa no hay paz? El Señor Jesucristo alcanzó esa paz con Dios. Y hermano, este versículo de la Biblia te invita a que vivamos reconciliados, porque nosotros hemos sido reconciliados. Y nosotros como hermanos en Cristo debemos vivir en paz y debemos vivir reconciliados los unos con los otros. No solo perdonados. Si yo recibí el perdón y fui perdonado, tú debes vivir reconciliado, tú debes vivir en paz, porque esa paz le llevó al Señor Jesucristo un castigo muy grande, pero ese castigo llevó un propósito. Lo otro que dice este versículo es que por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí, hermano, quiero detenerme un poquito más que en los puntos anteriores. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí vemos el peso, hermano, de nuestra restauración. Esa palabra llaga que aparece ahí significa contusión profunda, marca visible del verdugo. Dice la palabra, por su llaga fuimos nosotros curados. Y algunos toman este versículo y lo reducen de tal manera que lo aplican solamente para la salud física. Y lo repetimos con mucha frecuencia. Y cuando alguien está enfermo le decimos, por tu llaga tú fuiste sanado. Por la llaga de Jesús nosotros hemos sido sanados. Y hermano, si usted lee el versículo no está en primer lugar o en primera posición apuntando a la salud física. El versículo dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él no fue herido para que tú fueras sano 100% aquí en la tierra. Él no fue herido para que tú tengas una salud perfecta. Y luego dice, molido por nuestros pecados. Nos damos cuenta del contexto inmediato de qué está hablando. El contexto inmediato está hablando de transgresiones, está hablando de pecados, está hablando de faltas, está hablando de iniquidades, está hablando de una rebelión activa en contra de Dios. Jesús no murió en la cruz para que tú no tengas enfermedades. Jesús no murió en la cruz solo para que tú tengas una salud perfecta y te mueras de 100 años sin que te duela una muela. Jesús no murió en la cruz para que tú no sufras de cáncer, de leucemia, de cualquier enfermedad, de SIDA. Jesús murió en la cruz por algo más grande, no solamente por las enfermedades físicas, porque ciertamente están implícitas. Ciertamente las enfermedades físicas también están implícitas. Pero el contexto inmediato está diciendo que Jesús fue herido, que Jesús fue golpeado, que Jesús fue molido por las transgresiones, por los pecados, por las iniquidades. Jesús sufrió una contusión profunda, una marca visible que le dejaron los verdugos. No para que tú digas, a mí no me duele nada. No para que tú digas, a mí ni una muela me duele. ¿Sabe por qué? Para reconciliarte, porque tú ibas rumbo al infierno y yo iba rumbo al infierno, perdidos eternamente. ¿Y de qué vale que una persona tenga una salud perfecta y no haya sido reconciliado con Dios? ¿De qué vale, como hemos dicho, que tú asistas a una congregación donde lo único que se predica es sanidad, prosperidad, milagros, prodigios, señales?
y la persona no ha sido salva porque no ha sido reconciliada, porque no ha entendido que el pecado causa una separación entre Dios y él. El versículo dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Esa palabra curados, wow, se escribe Rafa, como Rafael, pero con tilde en la A. Por su llaga fuimos Rafa, fuimos curados. Y esa Rafa, présteme atención, porque esa Rafa significa sanidad integral. Por eso dije que sí estaban las enfermedades físicas también ahí incluidas, pero no es el objetivo principal de la salvación. No es el objetivo. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, su objetivo principal era rescatar a la humanidad de la perdición eterna, darle salvación. Y esa palabra Rafa significa sanidad integral, física, emocional, espiritual. ¡Wow! Por su llaga, por lo que sufrió, por la contusión, por los maltratos, por la sangre derramada, tú fuiste curado, física, espiritual, emocionalmente. Pastor, es que yo no sé, yo me siento, sí, tú te puedes sentir como sea, pero tú tienes que aprender a creer que por lo que Jesucristo hizo en la cruz, tú fuiste curado, y tú tienes que apropiarte de eso. No salgas corriendo en primer lugar al médico, aprópiate de la sanidad que el Señor te dio. Pero la sanidad no solamente es para las muelas o para la enfermedad o para el corazón o para la sangre. La sanidad en primer lugar es la reconciliación del hombre con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la sanidad que Cristo ofrece no solo es física, sino redentora. Pastor, pero ¿por qué yo no me sano de las enfermedades? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en primer lugar esa sanidad era del alma, y mientras tú tengas un cuerpo de carne y hueso, tú todavía estás sujeto a una redención que es futura, a una naturaleza que clama por la redención. Eso es lo que en teología se llama ya, pero todavía no. No sé si me explico. Los teólogos llaman a eso ya fuiste perdonado, ya fuiste reconciliado, ya fuiste justificado, ya recibiste salvación, pero todavía estás en un cuerpo humano que se enferma, que le duele. ¿Qué hizo Cristo en la cruz con las enfermedades? Adquirió un derecho. Murió y te dio a ti un derecho adquirido, que puede ser que se haga presente por la misericordia de Dios, o puede ser que no se haga presente. Puede ser que tú clames por sanidad y Él en su misericordia diga: aunque todavía tienes un cuerpo mortal que se puede enfermar, yo puedo en mi potestad darte sanidad. Pero no es lo principal que yo quiero darte, dice el Señor. Lo principal que quiero darte, que te di y que alcancé en la cruz cuando fui molido, cuando fui herido, fue la reconciliación tuya con Dios y el perdón de tus pecados a través de la sangre de Jesucristo. Por eso digo que cuando yo aplico el versículo solo para las enfermedades físicas, yo le estoy quitando alcance a ese sacrificio que Jesucristo hizo. Hermano, Isaías 53:5 establece una relación directa entre el sufrimiento del siervo y nuestra restauración. Mire, vamos a buscar 1 de Pedro 2:24. Vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24 en nuestras Biblias. ¿Trajeron Biblias? 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Vamos a buscarlo por aquí. Dice: quien llevó, fíjense que está Pedro haciendo cita del Antiguo Testamento. Está citando a Isaías y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa palabra sanados
pudiéramos decir que por la herida de Cristo fuimos reconciliados, fuimos restaurados, volvimos nosotros a tener una posición de comunicación directa con el Señor. También vamos a ver Mateo 8, 16 al 20. Estos versículos confirman que esta sanidad incluye victoria sobre el mal físico también. No solamente, hermano, es espiritual, sino también sobre lo físico. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos, ¿qué? Endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Con qué echamos fuera a los demonios? Con la palabra de él, no la nuestra. Y sanó a todos los enfermos. Leemos el 17. ¿Para qué echó demonios con la palabra y para qué sanó a todos los enfermos? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías que acabo de leer, cuando dijo, él mismo tomó, lea conmigo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué hermoso que el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, Pedro y Mateo hayan traspolado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para dejar claro que el objetivo principal de Cristo, al ser herido, al ser molido, era el perdón de tus pecados, pero que también podía incluir la sanidad, la salud de tus enfermedades. ¿Cuántos dicen, Señor, yo necesito que tú en tu misericordia me sanes y me restaures? Eso está disponible a tu disposición. Solo, hermano, que el Señor ha prometido que una salud perfecta será cuando tu cuerpo sea transformado y tengas una naturaleza absoluta y no estés sujeto a este pellejo que se llama carne. Porque mientras tú tengas este pellejo que se llama carne, vamos a estar sujetos a enfermedades. Y cuando tú reclamas y dices, pastor, pero ¿por qué yo sigo enfermo? Si Cristo alcanzó en la cruz la sanidad, la respuesta que el Señor te va a dar, sí. Pero esa sanidad principalmente era que tú estabas perdido rumbo al infierno, separado de Dios, y yo alcancé la reconciliación, y eso es mucho más valioso que una salud perfecta aquí en la tierra, aunque yo quisiera tenerla. Pero si el Señor en su misericordia dice que no, yo no soy nadie para decirle a Él que no. Hermano, muchos en Silo viven con heridas abiertas, y este versículo no solo es consuelo, es una declaración profética que está haciendo el profeta Isaías. Así que, hermano, recibe sanidad, recibe salvación de parte del Señor. Está a tu disposición, está a tu alcance esa salvación, esa sanidad que el Señor quiere darte. Hermano, Cristo no solo cargó el peso del mundo, cargó el peso de tu mundo, y cada cabeza es un mundo, y tú en este momento estás aquí y eres un mundo de pensamientos, un mundo muchas veces de dificultades, de heridas, de enfermedades, de rebeliones, de quebranto. Mi hermano, algunos están en ansiedad, y el Señor Jesucristo puede cargar y puede llevarse todo eso en este momento. Lo hizo con un propósito, para redimir, para reconciliar, para restaurarnos con el Padre Celestial. Hermano, este versículo no es solo para que tú lo memorices y lo sepas de memoria y tú digas, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que tú te lo sepas de memoria. No, hermano, yo te quiero decir esto de parte del Señor. Si estás herido, y que sé que muchos lo están en esta mañana, heridos por muchas razones. Yo tengo heridas, que le digo al Señor que las cierre, que las sane, heridas desde la niñez. Si tú estás herido, Él fue herido por ti. Si tú estás molido y te sientes molido, Él fue molido para restaurarte. Si vives en ansiedad y estás en una ansiedad constante,
el castigo de Él trajo la paz para ti, trajo ese shalom, esa comunicación y esa conexión con el Señor. Si tú estás enfermo, hermano, por su llaga puede ser sanado. Pastor, pero es que yo clamo y no pasa absolutamente nada. No pares. No puedes obligar al Señor a que te sane, pero no puedes dejar de creer en los milagros. No puedes dejar de creer en que el Señor, en un clic, en un abrir y cerrar de ojos, puede hacer un milagro de sanidad para ti. Y si no lo hace, el Señor te dice en esta mañana: cuando yo venga, la salud está patentada. Yo te voy a dar salud perfecta. Yo te invito a que vengas a la cruz y que recibas hoy lo que ya Él pagó. Ya Él pagó. Solo tú tienes que extender tus manos y recibir esta bendición de parte del Señor. Yo te invito a que tú cierres tus ojos, mi amado hermano. Cierres tus ojos y hables con el Señor y escuches esa voz que te habla. No dejes que nada te distraiga. Habla con el Señor y agradece, porque Él fue herido por ti, fue molido, quedó completamente desfigurado. Él fue herido por ti, por tus rebeliones activas. Él fue molido por tus pecados. Y Él recibió un castigo enorme para poder recibir esa paz, esa reconciliación. Habla con el Señor, porque tú fuiste curado. Recibiste una sanidad física, emocional y principalmente espiritual. Habla con el Señor y dile: Señor, nos descarriamos como ovejas. Yo, Señor, me he descarriado, me he apartado por caminos, mas tú, Señor, has cargado en ti el pecado que yo he cometido. Tú fuiste angustiado, Señor, fuiste afligido y no abriste tu boca. Como un cordero, Señor, fuiste llevado al matadero, y como oveja delante de tus trasquiladores enmudeciste y no abriste tu boca. Señor, por cárcel y por juicio fuiste quitado, Señor. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, porque ciertamente Él llevó en el madero nuestras enfermedades y sufrió, Señor, nuestros dolores. Y nosotros, Señor, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fuiste herido, Señor, por nuestras rebeliones. Fuiste molido por nuestros pecados. Quedaste completamente desfigurado. Derramaste toda tu sangre, y todo para alcanzar la reconciliación, y todo para alcanzar la salvación nuestra. Y nosotros hoy no alcanzamos a dimensionar lo que hiciste, y por el contrario, Señor, vivimos como si nunca hubiesen hecho nada por nosotros. Señor Jesús, reconocemos que hemos pecado y necesitamos tu perdón. Creemos que moriste en la cruz por nosotros, que cargaste el peso de nuestra culpa, mi quebranto y mi enfermedad, Señor. Creo que resucitaste al tercer día y que vives para darme vida eterna. Hoy, Señor, nos reconciliamos contigo. Te recibimos, Señor, en nuestro corazón. Sufriste, Señor, porque tu sacrificio fue suficiente. Señor, renunciamos a nuestro pasado y a nuestros pecados y nos entregamos completamente a ti para servirte. Señor, lávanos con tu sangre, llénanos con tu espíritu y haznos, Señor, siervos tuyos para tu gloria. Gracias por salvarnos. Desde hoy, Señor, te seguiremos y viviremos por ti, y en tu nombre, Señor, alcanzaremos a muchas personas que aún no conocen esta verdad maravillosa. Lo que tú hiciste, Señor, no tiene precio. Lo que tú hiciste jamás podremos nosotros lograrlo.
De hecho, Señor, es una deuda impagable que tú pagaste y tú estás aquí con nosotros en esta mañana. Yo te pido, Señor, que escuches la oración de corazones agradecidos que en este lugar te dicen gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Gracias por interceder. Gracias por orar por nosotros. Gracias por no abandonarnos. Gracias por no dejarnos en nuestros delitos y pecados. Gracias por dejar tu trono de gloria. Gracias por venir a buscarnos. Gracias, Señor, porque aún las legiones de ángeles estaban listas y preparadas, Señor, cuando veían que te golpeaban para entrar en acción y acabar con toda la raza humana. Pero tú no abriste tu boca, porque si abrías tu boca, las legiones de ángeles iban a venir, iban a destruir a todo el imperio. Pero tú no abriste tu boca. Como cordero sabías que era el camino, de la cruz, que era la reconciliación y la sangre que se iba a derramar para poder alcanzar. Por eso permitiste que te molieran, que te golpearan, que te punzaran, que te colocaran corona de espinas, clavos en las manos, clavos en los pies, azotes. Y para completar, Señor, vinagre. Señor, tu sufrimiento valió la pena, porque aquí está un grupo de tus hijos redimidos, consagrados, santificados. Aquí está un grupo de tus hijos que hoy se levantan y dicen: gracias, Señor, desde hoy no será igual, desde hoy será diferente. Caminaré, rescataré, hablaré de ti y viviré agradecido, Señor, por lo que tú hiciste. Tú fuiste molido, Señor, pero no se quedaste ahí, no te quedaste en la cruz, fuiste a la tumba, venciste los poderes de la muerte, te levantaste, resucitaste con poder y ahora estás victorioso en medio nuestro. Esperamos, Señor, que vengas muy pronto a buscarnos y a llevarnos a las bodas del Cordero. Ven, Señor Jesús, Maranata. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hermosa mañana. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, pues solo tú eres el Cordero inmolado que ha sido molido, pero que vive victorioso y camina en medio de nosotros, camina en medio de esta iglesia. Señor, en esta hora yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que toque los corazones de los que están aquí y de aquellos que nos están viendo, que aún no te conocen, que aún no te han recibido como único y suficiente Salvador. A ti que estás en este lugar, te digo: ven a Cristo, ven a los pies de Cristo en esta hora, arrepiéntete de tus pecados, dile estas palabras: Señor Jesús, te pido perdón por mis iniquidades, por mis rebeliones, por mis pecados, por mi rebelión activa, Señor, por mi indiferencia, por mi incredulidad. Señor, lávame con tu sangre. Dile así, joven que me escucha, dile: lávame con tu sangre, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Límpiame de mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, Señor. Dame fe. Porque yo, Señor, soy un simple ser humano que no puedo si tu Espíritu Santo no hace la obra de regeneración, de convencerme. Señor, te recibo. Dígale así: te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Dame un nuevo corazón, Jesús, limpio para adorarte. Dame un nuevo corazón, Jesús, para servirte. Tú estás aquí en este lugar, Señor. Toca corazones, toca vidas y arranca de nosotros, Señor, todo sueño y toda pereza espiritual. Arranca la indiferencia, reprende con tu poder toda acechanza del diablo y del enemigo. Oh Señor, pon en mí, oh Dios, un corazón limpio, como dijo David después que había pecado. Límpiame de toda iniquidad, Señor. Perdónanos, Señor, como iglesia. Perdónanos, Señor, como hijos tuyos. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos. Te pedimos que nos ayudes a vivir encendidos en el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, para rescatar, para restaurar, para salvar a muchos que aún están en la condenación. Nosotros no podemos, pero tenemos el ministerio de la reconciliación.
Señor, gracias. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Despedimos la transmisión. Alabado el Cordero de Dios.